Hoy es jueves, día 7 de marzo de 2024. El título que he puesto para esta conferencia es algunas opiniones erróneas de la ciencia actual. Un título que, se puede entender algo, pero no es suficiente porque si no está uno se ha enterado previamente de lo que voy a hablar, de los distintos aspectos o los ejemplos, podríamos decir, que voy a tratar de esto. Y como en el título está el nombre de ciencia, pues es lógico empezar por definir algo, lo que es la ciencia y lo que supone la ciencia para la humanidad. Es algo muy importante. Los que conocéis los 7 rayos, sabéis que hay uno de ellos, el quinto, que se refiere a la ciencia o la mente concreta. Los nombres que reciben estas 7 tipos de energía universal y que se complementan entre sí para dar lugar a la creación, pues uno de ellos, el quinto, se le llama mente concreta y se le llama así porque la cualidad que conocemos como mente concreta, un sentido más amplio y profundo, es lo que más le caracteriza. Así como hay otro rayo que sería la mente abstracta. Y como la ciencia tiene que ver con la mente concreta, pues entonces por eso se le llama ciencia mente concreta. Y eso es algo que ha existido siempre, nada más que si ese tipo de rayo de energía lo tenemos X número de seres humanos, quiere decir que tenemos más facilidad para poder expresar y desenvolvernos con la mente concreta. Y los llamados científicos así ocurre, aunque tengan cualidades de otras clases, pero la cualidad de la mente concreta la tienen que desarrollar, ya que la ciencia se basa en una serie de investigaciones y de comprobaciones concretas y determinadas, que como antes o después se iba a decir, pues se basan con frecuencia en lo material, en lo físico material. Me estoy refiriendo a la ciencia tal como la conocemos actualmente hasta el presente, la ciencia más habitual o el tipo de ciencia que mayormente se realiza. Entonces, y esto que estoy definiendo, pues claro, requiere muchos matices, como podéis imaginar. No es la primera vez que estoy hablando de estas cosas y he dedicado a la ciencia algunas conferencias. Y la ciencia es algo necesario, es algo indispensable. Los seres humanos tenemos, entre otras cosas, mente concreta y por lo tanto tenemos la mente para poder conocer muchas cosas, no solamente el mundo físico, material, el mundo que entra a través de los sentidos, el tacto, la vista, el oído, es lo que llamamos los sentidos, sino que también con la mente, con el pensamiento, que utiliza la mente. Y el pensamiento lo que hace es configurar cosas, relacionarlas unas con otras, agruparlas, separarlas por elementos comunes, diferenciados, relacionar, combinar, sacar conclusiones con estas combinaciones, y eso como es lo que nos caracteriza la mente a los seres humanos. Tenemos más cosas, pero es lo que más nos define como humanos, pues es lógicamente lo que más utilizamos. En los primeros tiempos de la evolución la mente estaba en ciernes y por lo tanto era muy poco utilizada, pero con el tiempo pues ha ido aumentando y en los últimos tiempos está en un desarrollo mucho más intenso, como sabemos. Pero los seres humanos tenemos algo más que la mente concreta. Pero en estos momentos, mirando en general la perspectiva de la humanidad, lo que más estamos trabajando, para bien o para mal, hay que decirlo, porque la mente no hay que olvidarlo, se puede utilizar bien o mal, para construir o destruir. Es la creadora de todos los problemas.
lo que llamamos problemas, que son todos psicológicos, que creamos los seres humanos, y con la cual ideamos cosas para hacer daño, para destruir, para causar dolor. Pero también, si la utilizamos en otro sentido, es constructiva, para crear cosas maravillosas que nos pueden servir de ayuda a la humanidad, a los seres humanos. Y por lo tanto, la mente está ahí para ser utilizada correctamente. Pero por esa libertad que tenemos de elegir durante X tiempo entre el bien y el mal, pues la podemos utilizar en un sentido o en otro. Y la ciencia, en gran medida, es algo a lo que estamos infinitamente agradecidos. Va descubriendo cosas, remedio a las enfermedades, por lo tanto consigue curar. Con los descubrimientos científicos se consigue curar muchas enfermedades, aunque sea a nivel de síntoma. Es un tema que ahora luego vamos a comentar en los ejemplos que voy a poner. Y la ciencia pues ha descubierto pues muchos instrumentos que utilizamos en la vida cotidiana para hacernos la vida más fácil, y por lo tanto muchos inventos. De tal manera que es algo que en general es bueno, es adecuado. Esto no quita que, como somos los seres humanos los que utilizamos la ciencia y somos imperfectos, no la hayamos utilizado mal. Y eso es evidente, muchas veces se han descubierto cosas destructivas. Están descubriéndose, manipuladoras del ser humano y destructivas. Fijaos todo el descubrimiento de los armamentos para destruirnos unos a otros. Por lo tanto, eso son investigaciones científicas mal utilizadas, como sabemos, u otras cosas, ¿verdad? La ciencia ha investigado, la ciencia también se ha utilizado para descubrir y se han fabricado virus, como hemos hablado otras veces, en laboratorios para producir la destrucción de parte de la humanidad y crear situaciones negativas. Es decir, que hay manipulaciones genéticas, etc. Pero bueno, solemos hablar más de lo bueno que de lo malo, pero no hay que olvidar, lógicamente, y dejar de lado lo negativo. Por lo tanto, la ciencia está ahí. La ciencia se habla de que tiene para que algo sea científico tiene que ser objetivo, aunque la palabra objetivo es subjetiva también, ¿verdad? Lo que para unas personas es algo objetivo, para otras es subjetivo. Es decir, que como tenemos nosotros que definir lo que es objetivo y subjetivo, objetivo o subjetivo, pues lógicamente lo estamos haciendo según nuestro nivel de conciencia, pues de un modo subjetivo. Por lo tanto, lo objetivo sí, es algo a lo que aspiramos, pero también se nombra objetivo a muchas cosas que son espejismos de la mente, como es lógico. Por lo tanto, pues esa objetividad es relativa, igual que repetir un experimento. A veces un experimento que da un resultado equivocado o que se interpreta, que es la mente la que suele interpretarlo de alguna forma equivocada, pues eso también tiene su relatividad. Por lo tanto, un requisito de la ciencia es que se repita X veces un mismo experimento, pero podría también entrar dentro de ese espejismo que decía antes, y que sean varios también los investigadores que por su cuenta, sin condicionarse unos a otros, lleguen al mismo resultado. Pero ya sabéis lo que son los espejismos colectivos y también las limitaciones de la mente que pueden tener esos distintos investigadores. Por lo tanto, una certeza absoluta no existe. Los científicos no son dioses, son seres humanos como nosotros. Y digo esto porque para mucha gente, no tengo ni idea cuánta, lo que dice la ciencia es como lo que dice Dios para las personas creyentes, cosa que es subjetiva. No, Dios no habla como podemos hablar nosotros. Y por lo tanto, lo que es Dios para las personas creyentes, en las religiones me refiero, pues es también para mucha gente la ciencia, y a veces se contrapone la ciencia y la religión. Hay algo que no es ni la ciencia ni la religión, que está por encima, pero para mucha gente que no conoce otra cosa, pues es o científico o religioso,
aunque a veces hay coincidencias. Por lo tanto, al no ser dioses los científicos, son seres humanos, con una mente desarrollada, con estudios, con trabajo de horas, de días, de años, etcétera, pero limitados. He dicho esto, estoy hablando de esto para indicar que por lógica, como todos los seres humanos, somos susceptibles de error, de tener opiniones diferentes. Incluso cuando leemos la historia de la ciencia, leemos que en un momento un científico ha descubierto algo, pero que más tarde el mismo científico u otros ven que eso no es así y tienen que rectificar, que los llamados paradigmas de la ciencia van siendo sustituidos por otros, que hay pocas cosas que sean definitivas y lo que es definitivo siempre es relativo. Es decir, que no hay nada definitivo. Por lo tanto, no es nada del otro mundo que seamos conscientes de que hay errores, que es el título de la conferencia, errores de la ciencia. He puesto errores de la ciencia actual. Y habrá más, pero se me ha ocurrido para esta conferencia pues indicar algunos errores. Y por lo tanto hablar brevemente de ellos, porque algunos de estos errores los he desarrollado en conferencias anteriores y otros serán en conferencias posteriores. Aunque vaya hablando un poco de cada uno, pues decir, los voy a enumerar para que sepamos de qué va a tratar esta conferencia. Un error de los 10 que se me han ocurrido, repito, son unos cuantos, es confundir la vida con la forma. Confundir la vida con la forma. El segundo, que la conciencia procede del cerebro. El tercero, del cual hablé no hace mucho, la inteligencia artificial. Decir que la inteligencia es artificial, eso ya le dediqué una conferencia. El cuarto, el origen físico de las enfermedades. Y el cuarto, y eso he hablado en otras conferencias. El quinto, que tiene que ver con esto, es considerar la homeopatía como placebo. El sexto es el orígenes del ser humano. Cuando se dice el origen del ser humano, podría ser esa idea que no tiene todo el mundo, pero mucha gente cree que el hombre, el ser humano, procede del mono, o que hace unos miles de años empezamos. Cosas así. Esa será una conferencia próxima, muy pronto. El séptimo es lo de el origen del universo en el Big Bang. Eso es un tema del cual no se puede decir demasiadas cosas. El octavo, que también he hablado y no hace demasiado tiempo, es sobre la creencia de que el centro de la Tierra, el núcleo de la Tierra, es sólido. El noveno es que la Luna se deriva de la Tierra. Nació de un desprendimiento de la Tierra. Y el décimo es de que las pirámides de Egipto fueran construidas, como nos han explicado y hemos visto en las películas, con esclavos arrastrando las grandes piedras, ¿verdad? Etcétera. Y también, pues, incluso aunque no sea exactamente lo mismo, esos grandes pedruscos verticales llamados menires, pues que eran como elementos para señalar los enterramientos o cosas así. Estos son los 10 errores, repito, no son todos, pueden haber más, que en estos momentos un sector de los científicos, no todos, porque cuando decimos los científicos hay muchos, y a veces se dice en los medios de comunicación, la ciencia se refiere a lo que oficialmente más se dice a nivel general, pero hay científicos de distintos niveles de conciencia, es decir, con la mente desarrollada, la mente concreta, estarán todos, pero con otra cosa que no he nombrado todavía, que es la intuición, que está por encima de la mente concreta,
pues eso ya depende del ser humano, el rol que tenga, incluidos los científicos. Por lo tanto, los científicos, si además de tener una mente muy trabajada y que utilizan, tienen conciencia, bueno, conciencia tenemos todos, tienen intuición, la intuición viene de la conciencia, esa capacidad de descubrir, de ver, de captar lo que está en otros niveles más sutiles, más abstractos. Entonces, luego eso, relacionado con lo concreto, da lugar a un conocimiento distinto del que se tiene cuando solo la mente concreta es la que funciona. Por lo tanto, además de la mente concreta, una cualidad humana más o menos desarrollada es la intuición. Eso, utilizo las palabras más básicas. La capacidad de que la mente abstracta, que está en niveles más sutiles, nos aproxime. Nunca llegamos a la verdad con mayúscula, de las cosas, de la vida. Entonces eso diferencia y puede diferenciar enormemente a unos científicos de otros, como unos seres humanos de otros. Y luego hay otra cualidad minoritaria en estos momentos en la humanidad, pero que en el futuro va a ser y llegará un momento patrimonio de todos. Es lo que se llama clarividencia, la capacidad de ver con los ojos internos, no con la visión que tenemos, el mundo de las energías, el mundo de lo interno. Y esto tiene que ver con algunas de las cosas que os voy a poner y de los ejemplos de verdaderos, o a mi entender, y al de muchísima gente, clarividentes, además de intuitivos, por su nivel de conciencia, que nos han dicho algunas de estas cosas que voy a comentar. De tal manera que no es algo que me he inventado yo, sino que me adhiero, como muchísima gente en el mundo, a lo que otros dicen. Pero esa adhesión también dependerá de la conciencia que tengamos cada persona. Por lo tanto, como seres imperfectos, susceptibles de error. Todos tenemos espejismos de un nivel o de otro. Por lo tanto, espero no caer nunca en el error de decir yo tengo esto que es verdad y lo demás no es verdad. Podemos tener, como todos, verdades relativas según la intuición o según las fuentes que bebemos. Pero no podemos caer en eso. Sería un gran error decir esto que digo es la verdad y lo demás no lo es. Simplemente es como una especie de invitación a nuestra conciencia para que nos diga sí. Algunos de estos ejemplos, aunque no creamos eso, pues no tienen tanta importancia, pero otros sí, para la vida cotidiana sí que la tienen. Por ejemplo, hay el primer punto de los 10 que os he dicho, que voy a comentar brevemente, porque no es profundizar en ello, en algunas conferencias lo he hecho y en otras lo haré, es confundir la vida con la forma. Entonces, voy a silenciar eso. Vale, y así se evitan los ruidos que a veces, aunque lo he hecho antes, pues luego en el coloquio pues ya saben los que están en Zoom que pueden abrir el micrófono. Entonces, la vida, cuando se dice en general, la vida se refiere a las formas como se manifiesta la vida. Un ser humano, un animal, una planta, suele girar alrededor de esto, porque para muchísima gente los minerales no son vida, no tienen vida, como en estos casos. Entonces la vida se suele confundir con la forma como se expresa. Entonces cuando leemos autores con cierta profundidad que saben distinguir ambas cosas, y nuestra intuición nos dice que la vida es algo que está en todo y que se manifiesta a través de formas cambiantes. La vida siempre es, y si la vida cambia es porque la forma en que se manifiesta va cambiando y permite que la vida florezca con más intensidad, como algo más vivo, como algo más consciente, porque la vida se puede identificar, para entendernos, con la conciencia o parte de la vida. Mientras que las formas, si tienen conciencia, pues es porque la vida se está expresando. Cuando la vida en nosotros deja de expresarse, entonces el cuerpo se queda inerte, muerto. En los animales,
en las plantas, y por lo tanto se queda solo como forma. No se puede mover, no puede tener reacciones, nada más que las reacciones químicas de la descomposición, que también es parte de la vida que va produciendo esa descomposición de las formas. Entonces, la vida es una cosa y la forma es otra, pero solemos confundirla. Tiene bastante lógica porque lo que vemos con los sentidos, los seres humanos, son formas, más vivas o menos, con más movimiento o menos, con más dinamismo, vitalidad o menos, etc. Entonces esto es uno de los errores, de creer que vida solo es aquello que está, digamos, expresándose con un movimiento propio y con unas características que se consideran. Pero claro, cuando un ser con profundidad, con clarividencia, mira un mineral o una piedra, ve que hay vida también, y hay energía, y que la vida, parte de la vida se está expresando a través de esos minerales que parece que sean algo sin vida, algo muerto, algo fijo, que si no lo mueves, pues no puedes. Entonces, uno de los errores o espejismos es este que estoy refiriéndome, confundir la vida con la forma. Cuanto más conciencia vayamos teniendo, esto se diferenciará. Y por lo tanto se verá cosas que hemos hablado muchas veces, que cuando nos morimos, nosotros, los animales, las plantas, la vida continúa. La vida no muere nunca. Lo que muere es la forma. Y lo que llamamos muerte, no es la primera vez que lógicamente hablo, lo estoy sintetizando mucho, es simplemente un cambio de forma. La vida sigue con formas más invisibles y cuando llegue el momento, pues si es el caso, pues vuelve a manifestarse con otras formas distintas, formas visibles, aparentes, etc. Entonces esto es algo así. Por lo tanto, un error sería derivado de este considerar que cuando un ser humano muere, eso es una visión de la época, no lo he dicho antes, pero en los últimos siglos la humanidad ha tendido hacia un proceso que es interesante saberlo, un proceso en el cual se busca desde arriba que los seres humanos vayamos tomando conciencia del mundo material, pero no que creamos que solo existe la materia, que es la visión materialista, como se dice, filosófica materialista de la vida. Solo existe la materia y lo demás puede derivar de eso. Entonces eso es una deformación debido a nuestra todavía insuficiente evolución de este proceso interno de que seamos lo más conscientes de la forma, que tomemos conciencia, que la conciencia sea de lo interno y de lo externo. Estamos aquí encarnados en la manifestación y por lo tanto tomar conciencia, repito, no se me ocurre otra expresión, de la forma, la nuestra y de las formas. Pero una derivación de esta, que es un espejismo, es creer que solo existe la materia. Por lo tanto, fijaos la cantidad de ejemplos que se podrían derivar de este punto. Confundir la vida, que cuando morimos continúa. Y entonces cuando vamos ampliando la conciencia esto lo vamos descubriendo, aunque los ojos no lo vean todavía, salvo si se llega a la clarividencia, se percibe, se intuimos que la vida no puede morir, no puede dejar de manifestarse. Por lo tanto, pues eso sería el primero de los espejismos que he seleccionado para exponer aquí. El segundo, que deriva de este precisamente, lo he llamado la conciencia, espejismo o error de que la conciencia procede del cerebro. Y esto lo oímos continuamente. Se dice que el cerebro, que es una parte del sistema nervioso del cuerpo físico, es básico y que de ahí deriva lo demás. La ciencia biológica, la psicología oficial y corrientes psicológicas, no todas, pues se opina así. El cerebro, que es lo que se percibe con los sentidos, es la realidad. Y lo que pensamos es una derivación del cerebro. Claro, si se cree que solo existe el cerebro, pues la mente
y todo lo demás, y los sentimientos y todo esto, que es sutil y que no se puede negar, deriva del cerebro. Y allí es donde está el espejismo. En sentido profundo, y no es opinión mía, sino eso es al revés. El cerebro y el sistema nervioso y el cuerpo físico está construido por la mente. Está construido con la acumulación de energía física, pero programado por la mente. De tal manera que la mente es la que va influyendo sobre el cerebro y va determinando toda esa serie de cambios químicos y eléctricos, porque la ciencia también habla de electricidad cerebral que se producen en el cerebro. Y por lo tanto, desde la mente, no necesariamente con manipulación del cerebro, desde la mente podemos ir cambiando el funcionamiento cerebral, que es lo que muchos creen pues, que es lo único que hay. Por eso casi siempre se dice cerebro, y la palabra está cerebro, y no se distingue de la mente. Pero cuando vamos viviendo o meditando o viviendo con atención, que es meditar, vamos descubriendo que podemos estar sin pensar o pensando. Sin pensar quiere decir que no funciona la mente. Y si bien es difícil distinguir el cerebro de la mente, sí que es asequible diferenciar la mente de la conciencia. La conciencia es un nivel que es darnos cuenta. Y la mente es otro nivel con el cual se crean imágenes. Con los ojos abiertos o cerrados, cuando estamos pensando, aunque sean muy indefinidas, hay imágenes de cosas que conocemos, o que imaginamos, que inventamos, etc. Por lo tanto, la mente funciona cuando pensamos, pero cuando no, no está. Estará en otro sitio, pero no funciona. Pero al estar conscientes, ¿qué funciona? La conciencia. Esto no es tan difícil o tan costoso, aunque pues según para quién puede serlo, de descubrir, a diferencia de otros aspectos. Por lo tanto, la conciencia no procede del cerebro. El cerebro, como parte de la materia, es expresión última de la conciencia, pasando por intermediarios como la mente. La mente. Y aunque también la palabra mente puede tener distintos niveles, porque una cosa es la mente humana y otra es la mente universal, que si habláramos de eso, no es como la mente humana, es como un ámbito de energía donde están configurados los proyectos de la creación, de las creaciones. Y por lo tanto no es como la sustancia llamada mente humana, pero que se utiliza la mente por analogía, una mente que crea e idea lo que va a ser la creación de un universo, o la mente que empieza a manifestarse cuando nacemos, pues previamente a la aparición del cuerpo físico. Entonces, bueno, es un tema, como todos, para desarrollar más, como os podéis imaginar, y no es la primera vez. El tercero es la inteligencia artificial, que no voy a desarrollar porque hace muy poco pues una conferencia la dediqué a eso. Solo decir, para el que no ha escuchado esa conferencia, que es una expresión que a lo mejor la utilizamos todos, pero que es inadecuada. Y en esa conferencia expliqué que la inteligencia es humana, no artificial. No podemos crear inteligencia. Podemos crear formas, pero la inteligencia es una cualidad humana, como el amor y como la voluntad, que está latente, despierta o dormida. Y que con la inteligencia hemos ido creando, los que han podido, una serie de aparatos o de mecanismos que son muy complejos y que hacen unas funciones a veces, pero funciones mecánicas, no inteligentes. Y si hay algo que parece inteligente es porque se le ha incorporado unas características no solo de memoria, como la informática, que puede acumular datos y funciona, sino para funcionar unos mecanismos. Ante unos estímulos, una respuesta. Los robots, que es una invención de la inteligencia artificial, solo
responden a una serie de preguntas, porque tienen un mecanismo preparado por los seres humanos para que ante ciertas preguntas den ciertas respuestas, no por su intuición, que no la tienen. En fin, es algo que los que me habéis escuchado cuando hablé de ello, pues lo desarrollamos. Por lo tanto, a lo mejor pues no hay otra palabra más adecuada, pero inteligencia no es artificial. No es artificial, sino que la inteligencia es natural, esté dormida o despierta. Y lo artificial es una creación de la inteligencia. Por lo tanto, lo digo porque voy escuchando personas, incluso que hablan de esto, y claro, no puedo entrar en juzgarlas, pero a veces las expresiones no son adecuadas y a veces se especula sobre si las máquinas inventadas al final se van a apoderar de nosotros. Eso entra dentro de la fantasía, de la ciencia ficción. En este sentido, eso no ocurrirá. Habrá peligros de muchas clases, pero eso no puede ocurrir. Cuarto, origen físico de las enfermedades. He dedicado varias conferencias y quizá los que me escuchen pues también las hayan escuchado. Esto se nombra muchísimo. Antes, al principio, he dicho que hemos de estar enormemente agradecidos los seres humanos a la ciencia y a la ciencia médica, no digamos, la cantidad de vidas que se han salvado o enfermedades que se han curado gracias a la medicina. Pero la medicina oficial utiliza solo la química, los medicamentos para curar las enfermedades. Y entonces cuando profundizas un poco te das cuenta que la enfermedad, lo que llamamos enfermedad suele ser el final, la manifestación en el cuerpo físico. Tanto si es una enfermedad infecciosa, donde los gérmenes vienen del exterior, se asientan, como desde el interior. Es el terminal, el efecto. Pero que las enfermedades, y esto no es de unos pocos, es un descubrimiento cada vez mayor, desde el siglo pasado sobre todo, que se está acelerando en investigadores de todo el planeta, están también influyendo la psicología humana, psicología de las enfermedades. Esto va en aumento. Hay muchos, muchos seres humanos que creen, no, eso es una llamada que está interfiriendo, entonces no sé si eso influirá en el Zoom, pero claro, como estoy en esto no puedo contestar. Entonces espero que no influya, no toco nada y luego ya contestaré. Es la dificultad a veces o desventaja de poner el Zoom en el móvil. Entonces estaba diciendo pues eso, de que las enfermedades cada vez se relacionan más con la psicología y salen libros por aquí y por allá que hablan de causas psicológicas que se expresan en las enfermedades. Por lo tanto, aunque no se sepa el fondo, ese fondo que los investigadores profundos han llegado a ver cómo el estado psicológico, que emocional y mental, sobre todo el emocional, son energías. Y esas energías, cuando funcionan mal, inadecuadamente, pasado un tiempo, según la intensidad y la duración, se somatizan en el cuerpo físico, que también es energía, pasando por el cuerpo vital. Estoy ahora simplificando. El cuerpo vital, el cuerpo de energía, donde el estado psicológico inadecuado se manifiesta como desarmonía. Y lo que ocurre en el cuerpo vital pasa al cuerpo físico. Lo notemos o no, como sensaciones o como enfermedades. A veces los efectos no se notan, se producen y otras veces se notan. De tal manera que, simplificado, sería que cada vez se descubre más la importancia de unir la psicología con la medicina. Y se está haciendo, pero todavía no es suficiente. Y mucha gente va al médico cuando su problema es psicológico. Y eso hasta se ha dicho en los medios de comunicación, en las estadísticas. Por lo tanto, esto es un espejismo que poco a poco será uno de los que van a ir desapareciendo quizá más pronto que otros, porque las investigaciones están ahí.
Y claramente, claro, como si nos basamos en lo que ven los ojos, los microscopios, etcétera, pues solamente se ve el terminal. Pero la intuición te va, y la comprobación intuitiva, que es ciencia, y puede ser ciencia pura, va indicando que no es así. Y otro punto relacionado con este es el de la homeopatía como placebo. Y a veces muchos médicos dicen la homeopatía es un placebo. También tengo conferencias en YouTube dedicadas a la homeopatía, más que por mí, por homeópatas con su conocimiento profundo del tema. Y entonces está demostrado científicamente que no es un placebo. Para simplificarlo, por si alguien no lo sabía, el problema de la homeopatía es el siguiente, que los medicamentos homeopáticos que proceden del reino mineral, vegetal y animal se diluyen en grandes cantidades, en ínfimas cantidades o dosis. Entonces la ciencia oficial lineal, como a veces se dice que cuando una cosa es más fuerte los efectos son mayores, cuando es más débil, es menor, los efectos son menores. Esa es la ley material de la ciencia. Pero aquí se produce lo contrario. ¿Por qué? Porque hay que descubrir, intuir que al diluir esas sustancias, entonces sus efectos, más que ir directamente al cuerpo físico, van al cuerpo vital y también al cuerpo emocional y mental, que son cuerpos más sutiles. Pero si no se acepta que tenemos cuerpos de energía, entonces cuesta encajar. Y luego hay otro aspecto que es que los medicamentos homeopáticos se toman con sustancias que producen la enfermedad. Y esto es antiquísimo, lo de que la enfermedad la enfermedad se puede curar con elementos similares. Homeopatía, de homo, igual. Es decir, elementos que producen la enfermedad también pueden producir el efecto contrario. Y luego también, si se entiende lo del cuerpo etérico, el cuerpo etérico o vital es el lenguaje más sencillo, entonces, que es, lo he nombrado antes, entonces se puede entender. Relacionado con esto último, voy a leer algunos fragmentos de Vicente Beltrán Anglada, en este caso de un libro, a ver, sí, Magia organizada planetaria, página 99 y 100. Magia organizada planetaria de Vicente Beltrán Anglada, página 99 y 100. Dice, es muy breve, dice: los verdaderos maestros de medicina operaron siempre en sus curaciones sobre el cuerpo etérico de sus pacientes, determinando vacíos o espacios neutros allí donde existían conflictos de polaridad, lo suficientemente poderosos como para producir trastornos orgánicos, dolencias o enfermedades. A esta ciencia mágica del equilibrio orgánico, que puede extenderse a los vehículos emocional y mental, puede definírsela como taumatúrgica, en el caso concreto de la curación, de restablecimiento de la salud vía el cuerpo etérico, de cualquiera de los vehículos de expresión humana, la restitución de la armonía integral de las funciones operativas en cada uno de los cuerpos. En la antigüedad, la química, la medicina y el magnetismo natural eran ciencias mágicas inspiradas por los devas y se enseñaban en las escuelas iniciáticas. Fueron aplicadas por Hipócrates, padre de la medicina. La medicina oficial habla de Hipócrates, claro, cuyo juramento, del cual solo se conocen las claves objetivas, era una verdadera invocación mágica de las potentísimas fuerzas invisibles de la naturaleza, que se convertían en atentos colaboradores
de los magos de la curación. Esculapio y Galeno participaron también de la obra mágica de curación, pues ellos fueron discípulos espirituales que recibieron entrenamiento científico en escuelas arrámicas o iniciáticas. Es decir, estos, pues cuando los médicos oficiales hacen alusión, se quedan con la parte física. Y no sé si se darán cuenta de que también hablaban en la antigüedad de que lo igual cura lo igual. Es una forma quizá insuficiente de decirlo. Por lo tanto, los principios de la homeopatía, que se dice que fueron, sí, y fue por Hahnemann a finales del siglo XVII, siglo XVIII, no lo he dicho mal, hace poco más de 2 siglos, Hahnemann, pues eran unos principios utilizados desde la antigüedad. Por lo tanto, la homeopatía, que está demostradísima que no es un placebo, y no solo en seres humanos, sino en animales, pues lógicamente se ha comprobado. Pero el que no quiere ver por intereses de lo que sea, o por las circunstancias que no puedo entrar en ello, pues no lo verá. Es una de las medicinas del futuro, que incluso actualmente se combina muchas veces con la medicina alopática. Hay médicos que son las dos cosas, y según lo que tratan, de una y de otra. Y además, pues aquí en España estaba en la época de la República, pero cuando vino la dictadura, como tantas cosas que se prohibieron, que no acabaríamos de nombrar, se prohibió. Y se intenta actualmente a nivel oficial, aunque a veces han salido voces criticándola, como suele ocurrir siempre, sin embargo se está intentando que sea algo oficial. Por lo tanto, de momento no está prohibida. Orígenes del ser humano. He dicho que dentro de poco dedicaré una conferencia. Ya sabéis que las fuentes que la ciencia tiene es buscar restos dentro de los restos humanos que se van encontrando de épocas pasadas y se va alargando conforme se van descubriendo más miles de años. Es decir, que no se tiene desde ese ángulo conocimiento de cuándo empezamos. Porque los restos, por muchos que se descubran, nunca se va a llegar al origen, porque son restos físicos, que con el tiempo se van descomponiendo. Y como nos dicen los que saben el origen de hace millones de años, pues lógicamente no. Pero de épocas más recientes, pues se han ido descubriendo y se va alargando esa fecha. Eso por un lado. Por lo tanto, la visión clarividente y los registros acásicos, que es la memoria de la naturaleza todavía no aceptada por la ciencia, sí que indica que el nacimiento o el origen del ser humano fue hace 18,5 millones de años, aproximadamente. De tal manera que llevamos mucho tiempo, con formas diferentes a la actual, hasta llegar a la forma actual. Y por otro lado también, cuando se nos compara por la forma parecida a los monos, ha surgido, y no solo por Darwin, que tampoco lo aseguró del todo, pero eso es otra cosa a interpretar, de que procedemos del mono, cosa que son especulaciones que se han ido creando en el ambiente, en la cultura, pero que no es una creencia más, que para mucha gente, como tantas creencias, es como si fuera una realidad, una verdad. Por lo tanto, respecto a esto, que hablaré en otro momento, pues solamente voy a citar de un libro de Vicente Anglada, pues Los misterios del yoga, la página 29, pero no voy a extenderme, sino que lo desarrollaré más en la próxima conferencia. Nos dice, sabiendo que Vicente Anglada lo que escribe en sus libros, pues lo percibía con su clarividencia desarrollada a niveles espirituales, su intuición y su estado de evolución. Dice, los primeros cuerpos construidos del ser humano no tenían físicamente nada en común con los cuerpos actuales. Aparecen ante la percepción clarividente como una especie de sacos disformes,
de una materia gelatinosa y con unos orificios situados en donde el cuerpo humano tiene actualmente la boca, la nariz, el expulsor de los elementos gastados del organismo. Aparecen sin carácter de sexo, lo cual hace suponer que la reproducción era andrógina, por escisión, como las amebas, etcétera, etcétera. Entonces va describiendo, aunque son pocas páginas, con detalle cómo los devas, porque él habla continuamente de los devas, creadores de todo, van enseñando a esos seres a comer, a respirar en las primeras razas, sus razas de la primera raza raíz humana. Luego, como explica cómo se van desarrollando la vista, el oído, el olfato, y luego pues al final de esta raza primera, la segunda raza, ya aparecen los miembros fuertes, etc. Y va explicando cómo funcionan, cómo se arrastran por el cuerpo y cómo progresivamente el cuerpo es gigantesco. Por cierto, la ciencia ha descubierto restos de gigantes, porque en épocas no tan lejanas, más cercanas a la historia, han habido seres humanos gigantescos. Y de esos seres humanos, no de aquel entonces, sino de ahora, se han podido descubrir y se han hecho fotografías, etc. Pero entonces, lógicamente, no era tan denso, iba poco a poco densificándose. Y tenía que ser grande y fuerte para poder luchar con los animales gigantescos de aquel entonces y las fuerzas de la naturaleza. En fin, todo esto simplemente lo inicio algo para indicar esto. Y también Blavatsky, en la doctrina secreta, que tengo la doctrina secreta de Blavatsky, pues también nos habla, no solo en el tomo 1, que habla más de cosmología, sino también en este tomo, en otros tomos nos habla del origen del ser humano. Entonces, pues nos habla de ello y también nos explica, como otros que tienen esa capacidad, de que en determinados momentos de aquel lejano pasado, pues como todavía no estaba la mente desarrollada, hubo una indiscriminada unión reproductiva de seres humanos con animales. Y de los seres humanos, que no eran como somos ahora, entonces empezó a surgir una serie de animales, que es los monos antropoides, que se han ido evolucionando hasta el momento actual. De tal manera que en lugar de ser el ser humano el que procede de los monos, es al revés. Es al revés. De la raza humana se ha derivado una serie de seres animales, mezcla de animal y de ser humano, pero sin esa conciencia que tenemos los seres humanos. Es decir, que no se han individualizado, como se dice, seres humanos. Por lo tanto, ahí hay otro espejismo. Lo del Big Bang, pues como origen del universo lo oímos de vez en cuando. Los científicos, en documentales, dice, el universo, pensando en todo, se creó desde un punto que explosionó y empezó a ir creciendo, para simplificar, porque no me estoy extendiendo demasiado, para simplificar. Entonces, como si en ese momento se apareciera la creación, pero lo que pasa es que luego no se explica toda la inmensa complejidad y la gran expresión compleja de la vida en esa creación. Y se dice eso y ya apenas se puede decir. Pero cuando profundizamos en cosmología nos damos cuenta de que cuando unos universos están naciendo, otros están muriendo, con periodos enormes de duración. Todo lo que nace en un momento se desarrolla y luego muere, o deja de expresarse con esa forma, pero la esencia de la vida, como he dicho al principio, se mantiene. Igual que nuestro ser interno, nuestra alma, desencarna y al cabo de un tiempo vuelve a encarnar. Esto todavía la ciencia oficial no lo reconoce. Pues lo mismo, por ley de analogía, los universos.
Las entidades que crean un universo encarnan en ese universo, luego desencarnan y viven un periodo igual que nosotros, hasta que se llama pralaya en cosmología, hasta que vuelven otra vez a expresarse. De tal manera que no tenemos ni idea de cuándo empezó. No hay ni un principio ni un final. Si a esto añadimos lo que a veces decimos de lo que podemos vislumbrar como eterno presente y el tiempo, que siempre pensamos en el tiempo, ¿cuándo habrá empezado esto y cuándo terminará? El tiempo es una creación posterior y es el resultado de lo que vive la conciencia cuando ve que las cosas van cambiando. De tal manera que si llegamos a vislumbrar lo que es el eterno presente, por lo tanto no hay ni principio ni final. Es una creación continua, sin límites, de universos, de aparecer, desaparecer, etc. Por lo tanto, si tiene alguna razón muy relativa esto de Big Bang, será de una de las expresiones, de las infinitas expresiones del universo. Pero esto ya es más difícil de demostrar, como estamos diciendo, a diferencia de otras cosas. El octavo, pues no hace mucho hablé de ello. El núcleo sólido de la Tierra. Entonces me voy a ceñir a este libro de Vicente Anglada, Estructuración teórica de las formas. Por ejemplo, página 200 de este libro, nos dice Vicente, cuando explica la intervención de los devas en la creación de los volcanes, los terremotos, las lluvias, etc. La actividad volcánica obedece a la presión del fuego central de Kundalini, habla del planeta, nuestro planeta, en dirección a la superficie del planeta, venciendo la resistencia de los sucesivos estratos geológicos, fundiendo a su paso toda clase de minerales y originando una potentísima concentración de gases, los cuales crean las vías de acceso a la superficie en ciertos puntos del planeta, señalados con gran sabiduría y precisión kármica. La salida al exterior del fuego, de los gases y de los minerales fundidos origina cráteres para la liberación de este fuego central. Visto clarividentemente, con la clarividencia, Kundalini aparece en el centro de la Tierra como una inmensa bola o esfera de fuego. La ciencia dice que es sólido, hierro, níquel, etc., aunque también habla de caliente. Y tal como se nos dice, en esta esfera de fuego radica el principio de la vida física o material de nuestro mundo. El Kundalini es como el corazón físico del planeta. Y dice, aquí a continuación, que tiene que ver con otro punto, la contemplación de la superficie de la Luna, utilizando unos prismáticos de relativa potencia, nos muestra una gran cantidad de cráteres volcánicos, los cuales son un indicio de la capacidad de vida que tuvo nuestro satélite en un remoto pasado, en el que una esfera central de fuego de Kundalini vivificaba todo su contenido y le imprimía movimiento de rotación, del cual hoy carece, y que significaba la actividad creadora de una entidad logoica que utilizaba la Luna como vehículo físico de manifestación. Claro, esa entidad que se llama en cosmología logos, planetario, cuando acabó su ciclo, entonces la Luna dejó de tener vida y empezó su descomposición. Estamos hablando de millones de años. Y ese mismo logos, pasado un tiempo, empezó a crear nuestro planeta Tierra. Por lo tanto, la Luna tiene una inmensidad de tiempo, que no sabríamos decir, mayor que nuestra Tierra, no al revés. De tal manera que, como nos dicen, y tiene su lógica, pues la Luna
depende de nosotros. No tiene ni movimiento de rotación, no va girando, siempre depende de nosotros, y por lo tanto siempre nos muestra la misma cara. El otro día, no hace mucho, pues también lo estuve explicando, y en otra página de este mismo libro, muy cercana, nos dice también Vicente, dice, hablando de la electricidad material, dice, fuego, la electricidad es fuego. Habla de que el fuego es la base de la creación. Dice, fuego por fricción, que se exterioriza en forma de calor y de campo magnético. El vidente iluminado puede observar en el centro de la Tierra una esfera de fuego etérico incandescente, de incalculable magnitud y radiactividad, que se define como fuego de Kundalini. Es decir, que también hace alusión. Bien, el caso es que esa visión clarividente es que la Tierra es hueca. Todos los planetas, por economía de energías, pues están huecos. Y por lo tanto, pues nosotros, como no hemos llegado, lógicamente, nada más que a una cantidad, no recuerdo ahora, de kilómetros perforando, pues solo se encuentra eso. Lo otro se deduce por ideas que se van con las cosas que van observando, y de ello la mente concreta deduce pues lo que sabemos que nos dicen. Entonces, en la misma doctrina secreta, para hacer alusión a esto de la luna, nos dice Blavatsky, 189, por ejemplo, nos dice la luna, Blavatsky, otro ser muy avanzado, clarividente, etcétera, etcétera, a la cual le dedicaré una conferencia. Lo que pasa es que hay que prepararla porque es mucho decir en una conferencia como sintetizas a Blavatsky. La luna es ahora el frío residuo, la sombra arrastrada tras el nuevo cuerpo a donde ha pasado por transfusión sus poderes y principios de vida. Se halla condenada a estar persiguiendo a la Tierra durante largas edades, a ser atraída por ella y a atraer a su vez a su hija, es decir, la luna la madre y la Tierra la hija, constantemente vampirizada por su hija, penetrándola por todas partes con la influencia maligna, invisible y emponzoñada que emana del lado oscuro de su naturaleza, pues es un cuerpo muerto y sin embargo vive. Incluso hace aquí, cuando habla de esto, la comparación con las hierbas y plantas que tienen tanto jugo, en general, ni medran tanto como en las sepulturas, siendo al mismo tiempo perniciosas sus emanaciones cadavéricas de cementerio, las cuales pueden matar. Es decir, que hace una comparación a que los cuerpos humanos, los cementerios, en esa descomposición, eso lo hemos hablado otras veces, irradian una energía, no solamente una química, sino una energía perniciosa, porque es materia en descomposición, y energía psíquica también en descomposición. Entonces la luna en un nivel. Por eso estamos todavía frenados en nuestra evolución por la influencia de la luna, que atrae nuestra energía emocional, sobre todo, y a su vez nos condiciona, menos, como hemos explicado otras veces, cuando es luna llena, donde la energía del sol hace una transmutación durante unos días y entonces nos transmite una vibración más alta, distinta, diferente. Y por último, pues las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto. Nos dice Vicente Anglada en este libro. Tengo también pensada una conferencia futura sobre algunas cosas sobre Egipto en general, y ahí podremos incluir esto. Nos dice Vicente Anglada, las enormes piedras con las que se construyeron las grandes masas cúbicas de las pirámides
eran transportadas por el aire y emplazadas perfectamente en sus bases de asentamiento, de acuerdo con un procedimiento mágico conocido solo por los sacerdotes y los geómetras, mediante el cual eran extraídas del aire o del éter que compone el espacio las energías necesarias para poder realizar tales conocimientos iniciáticos que permitían invertir las leyes de la polaridad. Son prácticamente desconocidas en la era actual. A la ciencia actual le falta esa cualidad esencial de la magia que poseían los antiguos iniciados. Exige un extraordinario conocimiento del éter y un inteligente control de las entidades débicas moradoras del espacio, sin cuyo concurso es imposible realizar obra mágica alguna. Se aplicaba una simple regla matemática basada en las leyes que rigen la electricidad común, creando un vacío o espacio neutro dentro de la piedra, entre las dos fuerzas que constituyen su polaridad, la de la propia masa gravitatoria y la de su tendencia a expansionarse hacia el exterior, para lograr que esa piedra, por enorme que fuese, perdiese totalmente su peso, sin poder perder por ello la forma geométrica que adopta en el espacio. El peso es cero, sin embargo la forma geométrica del cuerpo no ha sufrido variación. Esto es similar, lo compara poder de expansión hacia afuera o fuerza centrífuga, es superior aparentemente a la fuerza centrípeta de la gravitación terrestre, produciéndose por tal motivo el fenómeno de la levitación. ¿Sabéis lo que es la levitación? Personas que en todas las épocas han conseguido levitar. Y eso no es son una minoría, pero eso siempre ha existido. Este fenómeno, que frecuentemente es observado en los grandes místicos del pasado, puede observarse también actualmente en los yogis y fakires de los pueblos orientales. La levitación, sin truco, por que se tiene conocimiento, lo cual no es necesariamente signo de evolución espiritual, que es otra cosa. Puede que sí o puede que no. Simplemente es realizar. Para el hombre sabio o para el mago no hay necesidad de abandonar el planeta para producir el fenómeno de la levitación. Sabéis que cuando en las naves espaciales se sale del planeta, pues se va perdiendo la fuerza de gravedad y por lo tanto el peso disminuye, ¿verdad? Sino que poseen las virtudes espirituales necesarias, conocimientos mágicos, para crear esas zonas, digamos, vacías del espacio. De tal manera que magos, pues habla también un poco de algunos ejemplos de magos, incluso habla del ejemplo muy brevemente de Moisés, que fue un gran mago, y cuyos conocimientos los adquirió de Batria, la esposa del faraón, que los rescató de las aguas, como nos han dicho. Aunque lo que nos han dicho es una parte superficial, sin adecuada interpretación. Todo verdadero mago ha de ser previamente iniciado en alguna escuela de misterio de la Gran Fraternidad. Bien, pues dicho esto, y los menires, se ha ido descubriendo en los últimos tiempos que esas grandes piedras que en el pasado se plantaban así verticales, eso se han ido descubriendo en la actualidad como agujas de acupuntura para equilibrar las energías de Shambhala, que van regulando la evolución del planeta. Las energías telúricas del interior, ya sabéis cómo funciona la acupuntura, que por cierto habrá muchos médicos que lo rechazan en la acupuntura. No se han dado cuenta todavía de que existe el cuerpo vital o etérico, y entonces los puntos de acupuntura lo que buscan es conseguir un equilibrio de la polaridad en esos puntos del cuerpo vital o etérico. Es otro ejemplo de la influencia de la medicina para poder regular el organismo. Y entonces lo mismo por analogía en el planeta.
De tal manera que a veces, donde se han quitado algunas de estas piedras, se ha producido unos cambios en relación con las cosechas y todo eso. Es decir, que los sabios de la antigüedad, no era la mayoría, eso, sabían hacer muchísimas cosas. Y por cierto, si alguien no cree que las pirámides se construyeron de esa forma tan precisa, milimétrica, de situar, y con este método, que intente, eso sería una proposición, construir con los medios técnicos que se tienen ahora las pirámides. Si lo consiguen, pues se podría alguien convencer de que sí, que lo habían hecho, aunque entonces no tenían estos medios, solo los esclavos arrastrando, como nos han pintado en las películas, con cuerdas, estos bloques y subiéndolos. Es decir, bloques de muchas toneladas con una precisión milimétrica difícil de realizar en la actualidad. De tal manera que cuando se tienen ciertos conocimientos, a veces la mente concreta todavía sigue negando las cosas, pero la intuición, sin que funcione la mente concreta y lo compruebes, nos va indicando muchísimas cosas. Por lo tanto, para concluir, solo unas palabras, decir que estas personas que pueden negar estas cosas pueden ser buenas personas que están haciendo, y muchas lo son, un servicio a la humanidad. Y a lo mejor están haciendo mucho más que aquellos que a lo mejor podemos conocer estas cosas que no conocen. Somos así los seres humanos. Tener unas capacidades y habilidades muy desarrolladas en unos aspectos, pero desconocer otras cosas, porque es todo tan complejo. Por lo tanto, no es una crítica a los seres humanos, que pueden estar muchos de ellos haciendo, sea cual sea su creencia, un servicio muy importante a los seres humanos y darnos muchas lecciones. Pero ahora estábamos hablando no de los seres humanos que tienen sus creencias, sino de algunas cosas que en la cultura se opina que son de una manera, cuando hay otros seres humanos con una serie de conocimientos que dicen que son de otras. Y luego, con la libertad humana que podamos tener, pues creernos una cosa u otra. Y muchas veces las creencias no nos cambian, solamente satisfacen cierta demanda o curiosidad. Lo que necesariamente es más importante es que cambiemos para ser mejores personas, mejores seres humanos. Y ahí concluyo la larga exposición de este tema que, como veis, lo hemos ampliado en anteriores conferencias y lo haremos en posteriores conferencias. Así que tenéis la palabra si queréis preguntar, comentar algo, vosotros, y los que están aquí en Zoom, pues también. Antes habías comentado, Rafa, que la mente abstracta pertenecía a uno de los rayos. ¿En qué rayo en concreto está la mente abstracta? El tercero. El tercero se le nombra mente abstracta o inteligencia activa, porque la inteligencia con mayúscula pertenece a la mente abstracta, es al alma, mientras que la mente concreta pertenece a la personalidad, que es físico, vital, emocional y mental, mente concreta. Por lo tanto, mente concreta es la parte de la mente de la personalidad, y mente abstracta es del alma. Por lo tanto, la mente abstracta es más sutil y capta la esencia que es abstracta. Y cuando esa esencia se vehiculiza en lo concreto, pues sería a través de la mente llamada concreta, con formas definidas más y de una forma energéticamente más densa. Entonces la mente abstracta, en el sentido que hablamos, porque también en la vida cotidiana se dice, una cosa es un triángulo que podemos dibujar o podemos ver, y otra es el triángulo en abstracto. El triángulo en abstracto, cuando nos lo imaginamos, ya es concreto. Nos lo podemos imaginar más ancho, más alargado, en fin, de una forma o de otra. Infinitos triángulos podríamos dibujar, serían concretos, pero el triángulo en sí es abstracto. Pero cuando nos ponemos a imaginar, como lo hacemos la mente concreta, ¿qué nos imaginamos? Pues un triángulo
O cuando decimos, vamos a imaginarnos un caballo, que hay miles de caballos, el caballo en sí mismo. Nos imaginamos un caballo concreto. Y así cualquier ejemplo. Porque usamos la mente concreta. Es silenciar la mente concreta e intuir algo más esencial. Pero eso habitualmente ya sabéis que no. Solo una persona meditando mucho con atención, manteniéndola para penetrar más allá de lo concreto, se va acercando a la mente abstracta, a la percepción más abstracta. Sin embargo, la mente concreta, la energía de la mente concreta perdura en el tiempo, siempre. La materia es la forma, la materia no se crea y se destruye, no se transforma. Es decir, esa energía de mente concreta está ahí y Sí. perdura y siempre Bueno, sí, permanece. Bueno, sí, permanece más tiempo. Pero cuando está en nosotros, solo el tiempo que estamos aquí encarnados. Sí, Mente concreta. sí. Tomada de la sustancia mental. Voy a silenciar un poquito esto. Sí. Tomada de la sustancia mental, de la mente concreta que está en el planeta. Entonces, cuando encarnamos, se toma de esa sustancia mental para configurar la mente concreta nuestra, la mente. Bueno, la mente concreta y abstracta, ¿no? Porque según nuestra evolución tendremos un tanto por ciento mayor de una o de otra, ¿no? Si funcionamos intuitivamente tendremos parte de la energía más densa de la mente concreta y parte más sutil de la mente abstracta. Y entonces, mientras dura la evolución del planeta, la mente concreta está ahí. O dicho de otra manera mejor, la dimensión, la quinta dimensión, que es la dimensión formada por energía mental, existe mientras dura el planeta. Pero cuando el planeta no está, está el sistema solar, que también tiene 7 dimensiones. Una de ellas es la mente. Por lo tanto, yéndonos más lejos, mientras dure el sistema solar, pues dura la parte que ha tomado del espacio para construir sus cuerpos. Uno de ellos, la mente. Y cuando crea el logos solar los planetas, pues cada logos planetario toma la parte que le corresponde por evolución de mente. Y cuando se crea a nosotros, los seres humanos, pues entonces los devas extraen de la energía mental la parte que nos corresponde de mente con arreglo a nuestra evolución. Es decir, que podríamos decir que si el espacio es multidimensional, una de las dimensiones es la mente. Y cuando un logos crea un universo, toma la parte que le corresponde. En este sentido, sí que se puede decir, existe. Y siempre existe. Existe, existiría siempre con este razonamiento, me parece. Antes habías comentado los maestros que eran capaces de hacer que las piedras de Egipto flotasen. ¿Se sabe de qué fecha data este tipo de maestros? ¿Cuándo hicieron esta construcción? Bueno, Blavatsky sí que dice que, muy brevemente, sin entrar en detalles, que las pirámides de Egipto, las principales, tienen más edad de la que nos dice la ciencia. Es decir, ahora no recuerdo la cantidad, pero habla de miles de años, pero bastantes. Es decir, que son más antiguas de lo que se cree. Por lo tanto, fueron creadas hace muchísimo tiempo, muchos miles de años. Lo que ocurre es que, bueno, esto ya sería para explicarlo en esa conferencia sobre Egipto, los faraones en la época de decadencia de Egipto, no cuando los faraones y los sacerdotes eran iniciados, que fue una época, sino la que nos cuentan los libros de la historia fue una época ya de decadencia. Y por lo tanto, lo que nos hablan de los sacerdotes y faraones manipuladores
y esclavos, eso es de la época de la decadencia, porque todas las civilizaciones han tenido subida y bajada, nacimiento, desarrollo y muerte. Entonces Egipto existe todavía, pero aquello ya desapareció, de tal manera que luego vino la decadencia y por lo tanto ya los sacerdotes no están, aquellos iniciados, faraones y sacerdotes, antes de lo que nos cuenta la historia, ya no eran iniciados. Eso ha sucedido en las distintas civilizaciones del planeta. Un desarrollo y luego una decadencia. Por lo tanto, los iniciados dejan ese proceso de actuar. Pero se dice hace mucho tiempo, y luego los faraones pues utilizaron estas pirámides para, digamos, para encontrar la manera, algunos de enterrarse, de que pudieran ser enterrados. Lógicamente no eran templos funerarios, sino que se utilizaron para eso, pero eso es un aspecto secundario. El aspecto de las pirámides, que bueno, sería más largo, ahora no tenemos tiempo, que lo explicaremos, era de antenas para captar energías del espacio. Energía del espacio, y que al captarlas por toda su geometría, se creaba como unos centros magnéticos, distribuirla por el planeta. Y no solo eso, sino como templos iniciáticos para aquellos discípulos que estaban preparados para la iniciación, así como ahora no se hace de esa manera, entonces tenían que estar en el interior de la pirámide, en sus cuerpos sutiles, para poder vivir una serie de experiencias. Esto solamente iniciados como Vicente Anglada podían explicarlo en este sentido. Y por lo tanto, pues parte de las energías venían de Sirio. Por eso Vicente cuenta en algún momento de que cuando el iniciado veía el exterior se encontraba con la visión de Sirio, como un símbolo de iniciación y cosas así. Pero bueno, no da tiempo y lo desarrollaremos hasta donde podamos, en este sentido. Es decir, que tenían y tienen una función especial, energética, no para, como nos ha dicho la cultura, que sería otro de los espejismos, para enterrar a los faraones, en este sentido. Y lógicamente eso es parte de la decadencia. Un ser evolucionado, pues ni siquiera podemos imaginarnos que diga que se le entierren en un monumento. Los seres evolucionados son seres con suficiente evolución para pasar desapercibidos, no por muy evolucionados que estén, para sentirse diferentes y que se les considere diferentes de los demás. En ese sentido, pues son pistas que nos puede, dentro de la lógica, encajar, más o menos. Pero bueno, intentaremos hasta donde se pueda, pues explicar algo sobre Egipto y los templos de los iniciados, etcétera, que solo muy contadas veces se nos ha dicho alguna información. Bueno, sí, hay algunos investigadores que ahora mismo creen que la antigüedad de las pirámides es la zona de Giza, porque luego hay otras pirámides que hicieron los egipcios, que cuentan la historia convencional, que son bastante más imperfectas, incluso algunas se derrumbaron y todo. Muy distintas a las que hay en la zona de Giza, las tres famosas pirámides, que algunos, sin entrar en que puedan ser monumentos atlantes, que podría ser, porque digamos que ellos lo que hacen es un cálculo de tiempo viendo algunos indicios, como por ejemplo marcas de agua en la esfinge y tal, que la esfinge a todo esto seguramente es un león, seguramente no, así con toda seguridad es un león, y marcaría una pista importante para el tiempo, que es que eso se construyó en la era de Leo, que sería hace unos 10.000 y pico años, 10.000, perdón, sí, unos 10.000 y pico años. Más o menos por esa época fue cuando la última isla de la
Atlántida, Sí. se desapareció, porque el hundimiento de la Atlántida, que ocupaba el océano Atlántico, se hizo en varias fases. Entonces la última isla, a unos 11.000 años o así, es lo que más o menos, da lo mismo la precisión, pues se destruyó. Y parte de los atlantes que emigraron hacia Europa se quedaron en Egipto. Exacto. Y entonces establecieron, por lo tanto tiene una procedencia o origen atlante, la civilización egipcia, que es más antigua de lo que los libros de historia nos dicen. Claro, es que luego los egipcios que nos cuentan la historia, que tendrían, digamos, su tiempo sería solo de 4.000 años, solamente, entre 4 y 6.000 años. Entonces, claro, ellos se encuentran ya esto y lo aprovechan. Y de hecho, la pirámide de Keops, no sé Keops, lo que pasa es que Keops lo que hace es que la reutiliza, hace como una reforma. Y entonces, digamos que aprovecha lo que era el viejo monumento para hacer un monumento nuevo, entre comillas, y claro, y entonces dice, es mi pirámide, pero realmente lo único que hizo fue como ocuparla, es decir, que no la hizo, ni él, ni su tiempo, ni hubo esclavos, ni nada. Es algo que ya estaba aquí. De hecho, los historiadores, los grandes historiadores de la antigüedad, Heródoto y tal, ya hablan de la pirámide como algo que tiene años, sí. No, wow, sí, sí. miles de años. Sí, por lo tanto, sí, es de épocas más lejanas. Y lo que nos cuenta los libros de historia es eso, estos últimos miles de años. Lo que pasa es que la ciencia tiene que intentar explicar, a veces claro. Es muy difícil explicar lo inexplicable. Y entonces, como la ciencia tiene una propia, digamos, limitación para poder ir más allá del método científico, pues entonces, claro, tiene que especular con cuestiones que ya entran en lo increíble. Ellos mismos creo que intuyen que no cuadra la cuestión. Lo que pasa es que, claro, la ciencia intenta pasar página. Normalmente cuando no comprenden algo, que es decir, no funciona aquí el método científico, no puedo dar más pruebas desde mi método científico. Entonces paso página como que no lo he visto, como que no sé más. Y entonces se olvida. Pero es parte pues, de la insuficiencia que ahora mismo tiene la ciencia para explicar cosas claro. Que ahora mismo son aún inexplicables sí. Para la ciencia. Y es humano, porque igual que desde niños intentamos explicarnos las cosas, luego pues esa idea pues conforme crecemos va cambiando, porque vamos adquiriendo una capacidad mayor y entonces recibimos la información, la asimilamos distinta, pues se podría decir, en el buen sentido de la comparación que estoy haciendo, ¿no? De que el científico, al no tener datos suficientes, es lógico que busque, como hacemos todos, una explicación. Entonces creo que se habrá entendido que no intento criticar a los científicos, sino simplemente mostrar algo que es así, que somos seres humanos imperfectos, que vamos evolucionando y que con los datos que tenemos tratamos de sacar unas conclusiones. Y sí. ¿El abstracto está por encima de la mente concreta? Claro. Las matemáticas utilizan el abstracto. Sí. Hay la ciencia, por digamos la experimentación física, tenemos la limitación que tenemos. Sí. No tenemos más porque estamos donde estamos. Y hace 500 años estaban más atrás. Pero sin embargo, las matemáticas están un escalón, me da la impresión, más arriba, con lo cual no pueden demostrar, pero sí pueden calcular que existen otras cosas. Quiero decir, ahora estamos oyendo los universos paralelos, multiuniverso, no solamente universo. El Big Bang tuvo su principio de conocimiento y ya está agotado. Ya está agotado. Y todo el mundo sabe que el Big Bang fue una creación de forma con un inicio de ese tiempo, pero lo que la ciencia no ha explicado porque no le llega es qué hubo antes. Hubo un antes, sí. Pero no está explicado.
Sí, Pero sin embargo, como dijo Galileo, las matemáticas es el lenguaje del universo. Con matemáticas se van haciendo expresiones. También es verdad que las matemáticas se dejan escribir, pero siempre dentro de un orden. Con lo cual, habría que diferenciar dos ciencias, la que se queda en la experimentación y la que va un poquito más allá con el abstracto. sí. Por eso he comentado a veces que una cosa es las matemáticas para la utilidad práctica de la vida, para las ciencias, ¿no? Y para la vida cotidiana, y otra cosa es las matemáticas si se nos explicara de un modo distinto. Ahí estaría el reto de cómo se explica para poder desarrollar o facilitar la intuición. Por la abstracción y la intuición tienen relación. Entonces, bien explicadas o transmitidas o asimiladas adecuadamente, pues pueden contribuir, estoy seguro, igual que la geometría, al desarrollo intuitivo de lo abstracto. Acercamiento, aunque es la atención lo básico Y luego, para ir al abstracto, sí, y no solo las matemáticas y geometría, la música también. pero las matemáticas, te abundo, tienen un punto mágico. Sí. Nosotros hemos estudiado los logaritmos. Y además Platón lo decía, y Platón y Pitágoras, ¿no? Sí. Estos grandes iniciados. Sí. El mundo es geométrico, matemático. Está todo construido geométrica y matemáticamente. Sí. Todos hemos visto o estudiado que el logaritmo, desde el logaritmo de 1 al logaritmo de 1.000.000, solamente hay 6 no, solamente hay 7 que son números enteros. 7, qué casualidad. Es decir, tienen connotaciones que terminan en números mágicos. Hay algo. Tendré que dar una conferencia sobre numerología. Sí, es. Rafa, yo tengo una pregunta. ¿Una pregunta? ¿Quién? Adelante. ¿Quién? Isabel, Isabel. Di, hazla. que una cosa que tengo yo dudas, no sé si la voy a plantear bien porque es muy abstracta. Por ejemplo, cuando decimos lo de la chispa divina, ¿estaría localizado en el tema de la tierra, en el fuego ese de Kundalini? La chispa divina. Que todos tenemos dentro, lo que se suele decir. Sí, que una forma, la chispa divina, te refieres. ¿Procedería de ahí? ¿Del fuego de Kundalini? No. La chispa divina no viene del fuego de Foat. Habría que entender que hay 3 clases de fuego. Foat, fuego intermedio, y el fuego de Kundalini es el fuego que alimenta la materia. Por lo tanto, en nosotros la personalidad, lo que se llaman los cuerpos de la personalidad. El fuego de Kundalini que tenemos los seres humanos en el chakra básico está vida al cuerpo físico. Por lo tanto, eso es una cosa. Y la chispa divina que viene de un nivel superior no tiene que ver. Es un fuego más sutil, más elevada. Podríamos decir la mónada o espíritu, como se llama, o el alma, sin entrar ahora en detalles de una parte u otra, sino es algo que viene de arriba. Y se llama también con otro lenguaje cuerpos solares, lo que viene de arriba, pongamos los componentes del alma, voluntad, amor y luz, y los cuerpos lunares, físico, emocional y mental, vienen de abajo. Y entonces la personalidad sí que estaría alimentada del fuego de Kundalini del planeta. Y se llaman cuerpos lunares porque la energía que crea estos cuerpos que tenemos aquí procede de la luna. Los devas que crearon eso cuando la luna era un planeta vivo, pasaron a la Tierra para ir continuar creando los cuerpos de la personalidad del ser humano.
simplificado. Pero esto, claro, habría que ir entrando en conocimiento de cosmología y de otras cosas para hacernos una idea más científica de todo este proceso. Ahora lo tenemos que simplificar al máximo. Entonces, creo haber entendido que la chispa divina es algo que viene de lo superior, la parte más espiritual. Entonces, el Kundalini de la Tierra y del ser humano es de la parte inferior, de los cuerpos más inferiores. Por lo tanto, fuego de Fuat, fuego solar y fuego de Kundalini, nos explica Vicente. Fuat es el fuego más elevado, la energía, fuego y energía equivale a lo mismo, con la cual se crea cada uno de los universos, pues se crea con un Fuat, y según la evolución del universo. Y Entonces, perdona, entonces procedería del logos sí, solar, ¿no? La chispa divina. sí, o del logos planetario, el cual se supedita al logos solar. Sí. Sí, claro, es que ahora simplificamos al máximo. Pero bueno, se puede entender así. ¿Eh? Se puede, creo. No sé si era lo que preguntabas. De todos modos, no tenemos que calentar demasiado la cabeza. Ahora después, pues cada uno iremos a nuestra casa a cenar y todo eso. Nos olvidaremos de estas historias, pero que a veces tenemos, cada vez más seres humanos, demanda de conocer estas cosas que no nos enseñan en las escuelas, ni en las universidades, ni en la televisión. Entonces, pues bueno, puede ser tener su utilidad. No nos dan de comer, pero nos alimentan otros aspectos, ¿verdad? Nos alimentan el espíritu. Sí, y por lo tanto, pues, no es una necesidad como respirar y comer y todo eso, pero esto hay que respetarlo porque es parte de la vida, el ir conociendo ciertas cosas. Y si no son así, la intuición, conforme la desarrollemos, nos dirá, pues esto no, tiene que ser o con otros matices. Y lo que hemos comprendido y visto en un momento, en otro momento se ve, si no cambiado todo, sino con mayor profundidad, con otros matices, con otra luz, etc. Lo cual no quiere decir que sea falso lo anterior, sino... Sí, no, pero quiere decir que hay que empezar por el uno. Sí, vamos avanzando. ¿Alguna pregunta más para no alargarlo? Tenía pensado para la semana próxima algo así como efectos de los sonidos y los ruidos. Y también he pensado para próximas conferencias algo así como cómo animarse a leer, ¿no? Cómo conseguir una animación a la lectura. Eso me ha inspirado una cosa que he visto en televisión. Ahora hay... O los orígenes del ser humano. Ahora, Rafa, y ya hay otra conferencia muy difícil. ¿Cuál es la...? Que seguramente, a ver si me atrevo, la llamaré los agujeros negros en el espacio y en el ser humano. No os lo podéis imaginar. ¿Qué son los agujeros negros en el espacio y en el ser humano? ¿Ibas a decir? No, iba a decir que para lo de la lectura ahora están lanzando muchas obras clásicas, sí, como por ejemplo la Odisea, en cómic. Es otra conferencia que tendré que dar. La Ilíada y la Odisea de Homero, interpretadas en profundidad. Y sobre todo la Odisea. Rafa, si cuando vas a hacer una conferencia avisas con tiempo, por ejemplo, de qué libros convendría, qué libro clave convendría leer para la conferencia, estaría muy bien como complemento y así tenemos un poco también de fundamento para preguntarte lo que nos ha inspirado la lectura. Como decías también que querías inspirarnos a la lectura, no sé, por si podías también recomendar algún libro que esté relacionado
relacionado con la conferencia. Puede ser, pero claro, Puede primero a lo mejor que se te cae ese libro, que se pueda adquirir, etcétera, y se pueda adquirir. Os adelanto una cosa, de que dentro de no mucho podré informaros de la manera de leer en PDF los libros de Pepe Terrazo, que son libros que están con una profundidad, algunos habréis leído algunos, una gran profundidad, pero adaptados más y de un modo más cercano a la vida cotidiana, más cercano que los libros de Vicente Anglada. Solo estoy comparando la cercanía, Blavatsky, etc. Y con una profundidad a veces velada grande. Entonces una forma de, ya sabéis que eso pues cuesta leerlos, no circulan como estos, pero gracias a los avances de internet y todo esto, pues se pueden conseguir muchas cosas. Entonces, y también más adelante haremos la presentación del último libro de él, y ya está. Y nada, y terminamos ya.